Espérate. Eso no es café, ¿eh? Hoy estoy con mate, pero un mate muy especial. Eso es mate de Estoy- tomar o para matar a alguien. Mate, No, mate, no, mate. no, es para tomar, pero para no tener que estar rellenándolo constantemente, este tiene casi medio litro, así que es ideal cuando uno va manejando. Pero imagínate, Yo si estaría acá en la necesito, pantalla y todo ahí con el termo, dije, voy a probar a ver cómo me funciona en el programa mi mate de viaje. yo voy a necesitar uno de esos para echarle café. Para poder entonces ponerlo. ¿Cómo has estado, mi hermano? Bien, bien. Hoy estoy contentísimo. Hoy me levanté con una doble dosis de buen humor. Realmente, como te conté ayer, fue un día maravilloso. Vi la mano del Señor de una manera tremenda. Estaba en una situación muy complicada que yo realmente no sabía cómo resolver. Y cuando yo estoy así en conflicto y no tengo soluciones y encuentro un misterio y no puedo resolverlo, siempre me acuerdo de lo que le sucedió al profeta Daniel. Los mandan a matar a todos los asesores del rey, y él dice, pero ¿por qué? Entonces el rey ahí, Nabucodonosor, había tenido un sueño, nadie se lo podía interpretar. Y él, muy astuto, el rey, dice, si les digo el sueño, me van a interpretar cualquier cosa y no tengo manera de saber si es verdad o no esa interpretación. Así que me van a tener que decir cuál es el sueño y me van a tener que decir cuál es la interpretación. O sea que se las puso bien complicadas. Y en ese momento él hizo una oración que yo he aprendido a hacerla desde que soy adolescente, es decir, hace ya muchos años. Y cuando él ora a Dios pidiendo misericordia, él dice, tú eres el Dios que revela los misterios. Y ayer, cuando yo estaba en esta situación muy complicada, me puse a orar esa oración. Le dije, Señor, yo no tengo manera de resolver esto, pero tú eres el Dios que revela los misterios, guíame. Y Carlos, era paso a paso. Yo llegaba ahí, tenía que dar un paso, y digo, Señor, guíame. Ahí me mostraba el paso. Y el próximo, y el otro. Y así fue algo maravilloso. Así que estoy muy contento, pero contento de ese espíritu de gratitud, de alabanza por lo que Dios ha hecho. Sabes que me llama mucho la atención. No vamos a ir en detalle en todo lo que es, pero me llama mucho la atención porque hay momentos en los cuales pensamos que Dios no se puede meter en las cosas pequeñas. Y solamente pensamos, y no lo decimos de esa manera, sino que actuamos. No, espérate, yo voy a hacer esto, porque esto es lo que voy a hacer. Esto no le toca a Dios, o sí. Pero es bien interesante porque realmente en medio de los momentos difíciles o que necesitamos una respuesta, no importa si sea así chiquita o así de grande, te diría que nuestro corazón, nuestra actitud es lo que hace la diferencia. Mm, Cuando encontramos ese momento difícil, ¿qué hacemos? Es lo que nos va a cambiar. Y creo que esa historia, si pensamos, a lo mejor si le hubiera pasado a alguien que tuviera que, digamos, pasar por arreglar algo, encontrar una solución o por una situación de familia ujú. o de trabajo, a lo mejor se desanima y hemos estado hablando del desánimo. Eh, y cuando nos llegan momentos así difíciles en los cuales no tenemos la respuesta de qué hacer, ese desánimo como que trata de crecer o nosotros nos hacemos más chiquitos, una de las dos. No sé si es que el desánimo crece o que nosotros nos hacemos más chiquitos así y nos ponemos más difíciles. Pero vamos a estar hablando de eso en el día de hoy, de cómo 4 puntos los cuales nos afectan en ese desánimo y cómo darnos cuenta de ello. Pero antes de que vayamos allá, seguimos con el proyecto
de leer la Biblia en un año y estamos ya en Nehemías, Carlos. Yo siempre digo que Nehemías es uno de los libros más leídos de todo el Antiguo Testamento. Hay mucha gente que no ha leído jamás de punta a punta el libro de Levítico, mucho menos Ezequiel, pero sin embargo estoy seguro que por lo menos los primeros 4 capítulos de Nehemías se lo han leído. Y yo lo he notado en los predicadores. Aún predicadores sin mucha experiencia, si tú haces una evaluación y les preguntas de qué predicaste en tus primeros 50 sermones, que para un predicador eso es muy poquito. Hay predicadores que hemos predicado más de 10.000, 15.000, 20.000 sermones, ya no sé, pero aún en esos 50 sermones de un predicador novato, casi seguro en algún momento predicó de Nehemías. Así que hoy estamos leyendo Nehemías capítulo 2 al 5 aproximadamente. Un libro muy amado, un libro que originalmente estaba unido al libro anterior, al libro de Esdras. Pero recuerden que el Antiguo Testamento no lo tenemos en el orden cronológico de cómo sucedieron las cosas. Realmente lo que estamos leyendo es lo último que sucede en el Antiguo Testamento antes de lo que se llama el periodo intertestamentario, es decir, entre lo que sucede entre el final del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento. Esto es al final del Antiguo Testamento, pero obviamente en la Biblia no lo tenemos en ese orden cronológico. Pero un libro extraordinario. Y hoy, ya que estamos leyendo Nehemías, vamos a utilizar 4 causas muy claras, muy marcadas, que producen desaliento. Así que si tenés tu Biblia por ahí, manténla abierta en el capítulo 4 de Nehemías, porque vamos a usar ese capítulo como guía en el día de hoy. Y mi hermano, el desánimo, hemos hablado, de que tiene muchas formas de demostrarse si pensamos en nuestra vida o a lo mejor en nuestro trabajo, en nuestra vida espiritual, de familia, de relaciones. Pero antes de que vayamos allá, realmente siempre me gusta hacer la pregunta y creo que la hemos hecho en otros momentos. ¿Tiene algo que ver el desánimo con que si realmente somos cristianos o no? O sea, el decir, si eres cristiano, ¿no te debe llegar el desánimo? Mira, hace muchos años en algunas iglesias cantaban una canción que decía: no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Y es verdad que la alabanza, el reconocer, la gratitud, lo que Dios está haciendo, disipa muchas de las tinieblas. Pero la verdad es que el cristiano no está exento de los problemas, del dolor, de la angustia. La enfermedad nos llega a todos, la muerte nos llega a todos, las crisis, todos los cristianos o los no cristianos también perdemos los trabajos. Así que yo diría que no, el ser cristiano no es la vacuna ni contra el desánimo, ni contra la frustración. La gran diferencia es que los cristianos sabemos que tenemos un gran recurso para enfrentar los problemas. No es que estamos exceptos de los problemas. Ese es un muy buen punto para establecer. Vamos a estar hablando de 4 causas las cuales nos llevan al desánimo. Pero si nos damos cuenta, quiero darte a lo mejor lo que se diría al final, al principio. Nuestro Dios es la solución al desánimo. Y Él nos ayuda a que nos demos cuenta de qué tenemos que hacer para no quedarnos en ese desánimo. Porque va a ver que hay unas diferentes causas que cuando nos llevan o que nos llegan a nuestra vida, nos pueden llevar a ese desánimo. Pero no significa que nos tenemos que quedar ahí. Como dijo Carlos, ese himno me acuerdo mucho. El nosotros ser cristianos nos ayuda. ¿Por qué? Porque podemos entonces darnos cuenta que cuando nos llega esa situación, yo puedo ir
ante la presencia de Dios para entonces salir de ese momento. Pero vamos a entrar porque este tema me gusta, como diría, vamos de cabeza. Y una de las cosas que a lo mejor yo lo he experimentado por trabajo, por diferentes cosas, y no sé, nuestra audiencia, pero una de las cosas que a veces nos ocurre es que al trabajar hay personas que se cansan físicamente, hay otras que se cansan mentalmente. Depende del trabajo que tengan. Ujú. Pero el cansancio como tal, vamos a identificarlo como esa causa número uno que puede llevarnos al desánimo. Y no estamos hablando, o sea, quiero ser claro, no estamos hablando de que porque tú te cansaste significa que, ay, ya estoy desanimado. No, 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 no. Estamos hablando de que el cansancio, cuando ya no tenemos fuerza, sí, es que como decía Carlos en el libro de Nehemías capítulo 4, versículo 10, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Mira, ellos estuvieron por un proceso de estar rehaciendo la muralla y llegó un momento en que se cansaron, y cuando nuestro cuerpo físicamente se cansa, ¿qué pasa? Mm. Lo que está aquí, a lo mejor empiezan a llegar pensamientos. Y hoy en día, que tantas cosas que llegan. Pero Carlos, el cansancio. El cansancio físico conduce a otros cansancios. A veces el cansancio físico te lleva a un agotamiento psicológico y también a uno espiritual, pero a veces quizás no tenemos nada de cansancio físico, pero también sí estamos, sin embargo, agotados emocionalmente y espiritualmente. Así que el cansancio puede ser físico o no. Pero muchas veces el cansancio en general, sea físico, sea emocional, nos lleva y nos afecta en muchos aspectos. Por ejemplo, nos afecta nuestro sentido del humor. Cuando yo me siento que estoy medio arisco, que estoy reaccionando con indirectas, lo primero que digo, ¿estoy descansando o no estoy descansando? Porque generalmente yo no soy así. Pero cuando estoy cansado me doy cuenta que mis reacciones generalmente no son las más apacibles. Aquellos que han estado leyendo la Biblia en un año se encontraron cuando estábamos leyendo la vida del profeta Elías. Elías tuvo un serio cansancio físico y eso también le trajo un cansancio emocional y aún espiritual. A veces creemos que la solución de todo es orar más y ayudar más. Déjame decirte, si tu cansancio es, si estás exhausto, por más que ores y ayunes, no vas a solucionar tu problema. Lo que tú necesitas es descansar. Mira, te voy a dar un ejemplo. Esta semana yo estaba ayudando a un pastor y el pastor me estaba comentando sus problemas y me contó su problema con su hijo y me contó su problema con su esposa y me contó su problema con su hija y me contó su problema con la iglesia. Mira, era una lista interminable. Pero al fin de cuentas, después que hizo toda la lista, me dice, me parece que estoy cansado. Siento que no tengo más fuerzas para seguir. Y inmediatamente que yo leí ese párrafo, me di cuenta, el problema no era todo lo demás. El problema era físicamente estaba cansado y en la conversación salió, hacía años que no tomaba un tiempo de descanso, años que no tomaba vacaciones. Así que quisiera que nos evaluemos. Yo el primero, ¿cómo estamos en cuanto al tema del descanso? ¿Estamos descansando lo suficiente? ¿Estamos tomando tiempo para distraernos lo suficiente? Porque si no, eso va a traer un nivel de agotamiento que ya va a ser crónico, que ya no es cansancio, es quemazón. Y es mucho peor salir de esa situación. Así que apenas cuando notes que hay cansancio, agotamiento, hay que parar. Me acuerdo de que el pastor Bill Hybels escribió un libro que decía Simplify en inglés, o simplifica. Y es una de las cosas que mencionaba, que cuando uno llega a ese punto
de un cansancio tan extremo. Él lo describía como si tuvieras un balde de agua que está lleno de hoyos y tú tratas de llenarlo, pero se te sale el agua. Así que te sigues sintiendo vacío. Y eso lleva a las otras cosas que vamos a estar hablando. Ujú, ujú. Pero me acuerdo que antes de que vayamos al próximo punto, él mencionó algo bien importante en el área del cansancio. Él decía, si tú no aprendes a buscar qué es lo que te ayuda a descansar para que puedas rellenar constantemente, aunque sea de poquitos, eso es lo que te va a ayudar a que tú puedas levantarte más fácil y que elimines ese cansancio, porque no vas a tener que estar totalmente agotado, sino que todo el tiempo, poquito a poquito, vas como que rellenando. Ujú. A lo mejor, por ejemplo, a mí me encanta leer y a ti también. Pero entonces también a mí me encantan las películas, ver los efectos especiales, ver cómo lo hacen. Y el yo tomar el tiempo para a lo mejor no tener que pensar en el sentido de, ¿cómo te diría? De sacarle una idea a algo, sino que disfrutar. Para mí es un área de refrigerio que cuando yo estoy bien cansado, digo, yo tengo que salir y buscar algo que tenga como que efectos especiales. Porque entonces como que la mente empieza como, literalmente, a la que salgo de ese evento, a veces lo hago en la casa, a veces lo hago en el cine o algo así, como que, ok, espérate, como que ahora, como que puedo pensar ese cansancio que tenía. Y a lo mejor para nuestra audiencia puede que sea diferente, pero tenemos que buscar qué hacer para que no lleguemos al punto de estar totalmente exhaustos. Mm. Estamos hablando de Nehemías y en la historia de él vemos por lo menos 4 causas de desánimo. Decimos que la primera causa es el cansancio, pero hay un elemento muy importante en el versículo número 6 del capítulo número 4 y dice que el proyecto de la reconstrucción de la muralla había llegado hasta la mitad de la altura. Y en ese momento, cuando llegaron a la mitad, en vez de alegrarse por haber ya avanzado lo que avanzaron, llegó un ataque de desánimo. Y en mi experiencia, esto es bastante frecuente. Cuando las personas están comenzando un proyecto, generalmente hay mucho entusiasmo. Cuando alguien está recién casado, generalmente hay mucho entusiasmo. Cuando uno empieza los estudios, generalmente al principio hay mucho entusiasmo. Cuando uno empieza una nueva carrera, pero cuando va como por la mitad, es como que se produce un plató que da lugar a cierto nivel de agotamiento y de desánimo, da lugar a cierta monotonía, rutina, hacemos ya las cosas por costumbre, así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado, especialmente cuando estamos en esa altura. Ahora, cuando el cansancio entra en la vida, la fe sale de la vida. Es, es muy, muy tendencioso eso. El cansancio quiere quitar la fe del medio y por supuesto ahí es donde más necesitamos la fe para que la fe sea la que aleje el cansancio de nosotros. Algunos quizás lo que están necesitando es comenzar a dormir una siesta. Algunos lo que quizás están necesitando es tomar el día sábado como lo que es, un día de descanso. Algunos quizás lo que están necesitando es un descanso un poco más prolongado, una semana. Hay algunos que necesitan un mes completo. Cualquiera sea la cosa que tú necesites, quizás la combinación de esas cosas, por favor, ten en cuenta que si te estás agotando emocionalmente, evalúa, ¿será que también estoy cansado físicamente? ¿Será que también espiritualmente estoy desanimado? Trabaja con eso, por favor. Realmente cuando nos cansamos,
como que llega algo que a veces no nos gusta aceptar. Y es que como que al estar cansados comenzamos a frustrarnos bien fácil. Y a veces no sé si te ha pasado o has escuchado, por ejemplo, llega el momento de que, mira, ya lo que antes me agradaba no me agrada. Y estoy frustrado a lo mejor con el trabajo. Ahora ya no llego a tiempo. A lo mejor me frustro fácilmente con mis hijos, a lo mejor con mi pareja, a lo mejor con la iglesia, con mi familia. Eh, y lo que ocurre cuando llega esa frustración es que entonces es como que las manos las tuviéramos cerradas. Es como que entonces no podemos continuar. Y ese versículo de Nehemías 4:10, que entonces empezamos a ver todo demasiado grande. Los escombros son muchos y no podemos terminar de reparar. ¿Por qué? Porque mira, tengo las manos ahora sí cerradas. O sea, no puedo tomar algo porque, o sea, no puedo agarrar. Por ejemplo, quiero tomarme un poquito del café que tengo ahí, tengo las manos cerradas, no puedo llegar. Y esa frustración a veces nos baja a tal nivel que entonces ya comienzo a ver todo lo negativo, digamos, en mi persona. Empiezo a ver lo negativo en una situación. No es que no hay cosas que a lo mejor puedan verse de una parte negativa. Digamos, si a lo mejor has comido mucho durante el tiempo del COVID, a lo mejor subiste unas libritas. No significa que es el fin del mundo. Todavía estás vivo. Dios te ha dado la oportunidad de que estés vivo. Así que pudieras bajar las libritas. Pero entonces a veces lo vemos como lo peor. A veces con una pareja se le encuentran todos los defectos a la otra persona. En el trabajo, mi jefe la tiene conmigo. ¿Qué te parece eso, Carlos? Eh, Creo que el elemento que estás mencionando es muy interesante y es que cuando la persona está así frustrada, en vez de mirarse en el espejo y analizarse a sí mismo, siempre está buscando culpables y causas alrededor de ella. En el caso de los trabajadores les pasó exactamente lo mismo. Es verdad, estaban muy agotados, es verdad, la construcción de la muralla había tomado mucho trabajo, la tensión, la presión psicológica de los ataques de los enemigos. eh, pero en este caso había una frustración porque dice que cuando miraban alrededor vieron que la cantidad de escombros era demasiados. Así que esa frustración, me parece que la relación que hay entre la frustración y el desánimo es tan importante que nosotros recientemente dedicamos 2 programas exclusivos para hablar de esto. Hablamos precisamente de por qué nos frustramos y estuvimos usando el ejemplo de Naaman y estuvimos hablando las 7 ayudas que nos pueden ayudar para combatir la frustración. La verdad es que los escombros eran muchos, eso es innegable, pero la frustración fue que ellos perdieron de vista la visión. En vez de estar pensando, ya falta poco, ya llegamos a la mitad, pronto esto va a estar terminado, dijeron, no, recién vamos por la mitad, ya no tenemos más fuerza. Cuidado con la frustración, cuidado con la basura. En este caso los escombros eran la basura, los obstáculos. Todos nosotros vamos acumulando basura en nuestra vida. Todos nosotros, como diría Jesús a Pedro, todos nosotros vamos acumulando polvo en nuestro calzado y necesitamos estar limpiándonos, renovándonos permanentemente. La basura, los obstáculos son inevitables. Lo que sí es evitable es una actitud negativa y de frustración frente a los obstáculos de la vida. Y una cosa que ocurre mucho en este tiempo es que esa frustración a veces viene por estar deseando lo que otros tienen o lo que otros están haciendo.
Y estamos viendo de que hay personas que están constantemente buscando en las diferentes redes sociales o en los programas de televisión y se comparan. Y una cosa que es bien interesante, que a veces no se escucha, porque no es que no lo digan, pero es que se comparan el tope donde estas personas han llegado por el trabajo que han hecho, por todo lo que han sufrido, contra donde la persona está hoy en día. Y solo entonces empieza, yo quiero eso mismo que ellos tienen. O yo quiero aquel vestido, o yo quiero aquel carro, o yo quiero aquel bote, o quiero viajar, y entonces al no poder hacer lo mismo, en vez de poner un plan, están cansados, no pueden verlo, entonces siguen mirando lo mismo. Entonces lo que hacen es que llegan a un sentido de frustración tan grande en vez de darse cuenta que pueden haber nuevas oportunidades, pero no lo ven de ese punto de vista, sino que entonces se sienten ahora a un punto de fracaso personal. Van como que, entonces no, yo no puedo hacerlo, yo no puedo salir de donde estoy. Mi familia es un desastre, o mi trabajo es un desastre, o el lugar donde yo voy, o sea, le ponen entonces tanto, y volviendo a Nehemías 4, vemos que el pueblo llegó a un punto que decía, no podemos, o sea, no se puede hacer esto, no se puede reconstruir el muro. Y me llama la atención porque hubieron momentos en mi vida los cuales me sentí así. Hubieron momentos en los cuales, y le doy gracias a Dios que a través del proceso de como hemos hablado en otros momentos, de sentarnos a analizar donde hemos estado, de buscar el primer ejemplo, Dios, como decíamos, Dios, estamos aquí, aunque no me siento que puedo hacerlo, pero vengo ante ti a alabarle, a glorificarle, para que tú me ayudes. Y como hablamos al principio del año, ese ejercicio de escribir lo que he hecho y hacia dónde voy, me ayuda a darme cuenta, mira, hay momentos en que me puede llegar el pensamiento del fracaso, pero me doy cuenta que realmente no soy un fracasado. Hablamos del cansancio como una causa para el desánimo. El cansancio, si no es trabajado a tiempo, también lleva a una profunda frustración, y la frustración nos lleva al fracaso. En este caso, dijeron, no podremos reconstruir el muro. Lo que estaban diciendo en realidad es, estamos demasiado cansados como para continuar. Estamos tan frustrados que recién hemos llegado a la mitad y sentimos que ya no tenemos fuerzas para continuar. Por eso es que es tan importante trabajar rápido los síntomas. Si tú no trabajas con el cansancio, va a llegar la frustración. Y si no trabajas con tu frustración, vas a llegar al fracaso. Y cada vez es como que te metes en un pozo más hondo y va a tomar mucho más tiempo poder salir de ahí. Así que queremos compartirte algunas preguntas, las preguntas de los dos Carlos, las preguntas de los dos coaches. Una de las preguntas es, ¿cómo manejamos el cansancio? ¿Cómo tú lo manejas? ¿Qué haces cuando estás cansado? ¿Qué haces cuando estás frustrado? ¿Qué haces cuando te sientes fracasado? Conócete a ti mismo, cómo tú reaccionas, cuáles son tus actitudes. Otra pregunta es, ¿te sientas, te lamentas, pataleas, te haces la víctima cuando estás en ese tipo de situaciones? ¿Eres de los que dicen, pobre de mí, no puedo acabar con esta tarea, voy a alargarlo todo? ¿Eres de los que empiezan a quejarse? Es imposible, no se puede hacer, qué tonto fue tratar de intentarlo. ¿Eres de los que enseguida está buscando un chivo expiatorio y tratas de echarle la culpa a alguien? El otro día estaba hablando con una persona y literalmente me dijo,
todos me han decepcionado. ¡Wow! Esa generalización, tú ya sabes lo que había en su corazón. Eh, Cuidado con eso, aprende a conocerte, qué es lo que está provocando ese tipo de reacciones. Y la otra pregunta es, ¿qué alternativa tengo? ¿Cuál sería una reacción que sería mucho más saludable para manejar o el cansancio, para manejar la frustración o para manejar también el fracaso? El último, no porque sea menos importante, pero como decíamos, llegamos a un punto que entonces comenzamos a tener temor de todo entonces lo que está a nuestro alrededor. Mm, Cuando estamos desanimados y llegamos a ese punto de estar con temor, significa que el yo dar un paso, aunque sea en la dirección correcta, a lo mejor no lo voy a querer tomar. mm, Porque como estoy tan cansado, la frustración llegó y es que ya intenté a lo mejor hacer algo parecido antes, eh, me siento fracasado. No, es mejor quedarme. Y si piensas, es como que te vas como que encorvando, te vas así haciendo más chiquito. Y llega un punto en que eso es lo que el enemigo quiere. Que entonces tengas tanto miedo de que ni siquiera puedes volver, ni siquiera alabar a Dios. Ya, esa gente allá de la iglesia, eso no hacen nada, Dios no me escucha. ¿no? Eh, Y eso mismo le pasó a los que estaban trabajando en la muralla. Uno de los comentarios que estaban escuchando permanentemente era los comentarios de los enemigos que decían, los vamos a matar y eso hará que la obra va a quedar suspendida. Eso es lo que dice Nehemías 4:11. Ten cuidado de las voces que tú estás escuchando. Hay personas que son altamente tóxicas, altamente negativas. Escuchar a una persona negativa obviamente no te va a alentar, sino que te va a desanimar. Así que en nuestros trabajos, cuando estamos tratando de ayudar a las personas, siempre yo trato de identificar cuáles son las voces que tú estás escuchando, cuáles son las voces que te están afectando, porque muchas veces estos pensamientos de temor, de fracaso y de desánimo no son algo que se originó en nosotros, sino también producto de las personas que tenemos. Y específicamente en cuanto al temor, te preguntamos, ¿estos temores son pasajeros o ya están hace bastante tiempo en ti? Hay personas que están trabajando temores hace 5 o 10 años y no han logrado superarlos. ¿Tienes miedo a hacer el ridículo? ¿Tienes miedo a que te critiquen? Eso puede ser una señal de que tienes baja autoconfianza, baja autoestima. ¿Tienes miedo de empezar un nuevo proyecto? ¿Tienes miedo de empezar un nuevo fracaso? ¿A qué se debe ese temor? ¿Tienes miedo a no dar la talla con los requisitos del nuevo desafío? Una cosa es seguro, el temor siempre trae desánimo. Por eso que necesitamos escuchar la voz del Señor que nos dice hoy, voy delante de ti, estoy contigo, no te dejaré, no te voy a desamparar, no temas, no te intimides. wow, realmente, esos 4 puntos, cuando estamos cansados, luego nos frustramos, luego fracasamos y luego llegamos a un temor que nos aguanta. Si nos damos cuenta, cuando descansamos, entonces podemos manejar la frustración de una mejor manera. Así que entonces no nos frustramos tan fácil, sino que entonces, pues mira, puedo volver a intentar. Así que el sentido de fracaso no está tan prevalente o aprendemos que un fracaso es solamente el estar moviéndonos hacia la dirección donde realmente queremos llegar.
Y entonces, al hacer eso, entonces no tengo que sentir temor porque sé que Dios me está llevando hacia donde Él tiene que llevarme. Realmente no tenemos el tiempo, pero quiero dejarte con una idea. Si José, cuando lo echaron en la cisterna, no hubiera pasado por todo lo que pasó, luego el pueblo no hubiera podido haber tenido un líder que hubiera tenido la sabiduría que Dios le dio para que pudiera proveer. Así que él tuvo que pasar, así que hubieron momentos en los cuales a lo mejor estuvo cansado, que llegó la frustración, pero ¿qué pasó? Mira, al permitir que Dios fuera quien la ayudara, mira, él pudo salir hacia adelante y no dejar que el temor de que, mira, me vendieron, fuera lo que le ayudara a poder salir hacia adelante. Carlos, recientemente fui al médico y el médico me dijo, ¿usted toma algunas medicinas? Le dije que no. Digo, no tomo medicinas, pero sí tomo vitaminas. Y dice, ¿qué vitaminas toma? Y cuando empecé a darle toda la lista, dice, usted es el hombre de vitaminas. La verdad es que todos nosotros tomamos algún cóctel de vitaminas. Por ejemplo, puede ser un cóctel negativo. Si tú sumas el cansancio, tú le sumas a eso la frustración, le sumas el fracaso, le sumas el miedo, imagínate, es un cóctel poderosísimo de desánimo. Pero si reemplazas eso con un cóctel de vitaminas, donde en vez del cansancio agregas descanso, si en vez de la frustración agregas la ilusión, la expectativa, si en vez del fracaso empiezas a lograr ciertos pasos de éxito y si en vez del temor le agregas la fe, wow, ese es un complejo multivitamínico poderoso para derribar y a ponerlo al desánimo en knockout. Wow, realmente me gustó eso. Tómate el cóctel de vitaminas correcto. Elimina el que te estás tomando ahora mismo, porque a lo mejor no te está ayudando, sino que busca realmente la vitamina que viene del cielo. Mi hermano, ha sido un placer nuevamente verte. A nuestra audiencia, le damos gracias porque ha estado aquí con nosotros. Donde quiera que nos esté escuchando, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, comenta, compártelo con tu familia, con tus empleados, con tus compañeros de trabajo, con todo el mundo, para que así podamos ayudar a muchas más personas a salir de ese desánimo. Así que, hermano, te veo la próxima semana. Mate con los Carlos. No, café con los Carlos. Cuídate, mi hermano. Cuídate.